¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un evento más de Digital Signature en nuestra serie de seminarios web que estamos ofreciendo para discutir temas de interés fiscal conforme al momento que nos va ocupando. En este caso, les presentamos información de utilidad sobre la Declaración Anual de Personas Físicas. Para esta charla, nos van a acompañar, como siempre, eh, un equipo de expertos que tienen conocimiento profundo sobre los aspectos más interesantes o más importantes de la declaración anual. Antes de empezar, primero agradecer su presencia, agradecer su interés y eh, compartirles que estamos muy contentos de tener su compañía, de recibirlos y de compartir esta información con ustedes. También comentarles que este evento, bueno, cómo van a ser la dinámica que vamos a utilizar hoy. Nuestros expertos van a exponer sus temas. Tienen ustedes disponible el chat en su pantalla para, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla ahí y estaremos muy atentos a las preguntas que nos hagan. Al cierre del evento vamos a revisar estas preguntas. eh, con mucha frecuencia son bastantes, seleccionaremos las más pertinentes y compartiremos con ustedes nuestras impresiones, nuestros comentarios a las inquietudes que nos compartan. Por supuesto, tenemos también eh, a su disposición en nuestro canal de YouTube una, un conjunto de información adicional que posiblemente sea de su interés. En nuestro canal Digital Signature, que pueden encontrar como @consultoría DS1, hemos venido publicando videos con contenidos relativos a la declaración anual y además a particularidades relacionadas con la declaración. Por ejemplo, tenemos un capítulo muy interesante sobre las deducciones personales. Además, tenemos nuestra serie o nuestro podcast que se llama Sal y Pimienta Fiscal, y ahí abordamos temas de interés fiscal con mucha profundidad. Estamos seguros de que estos contenidos en nuestro canal pueden ser de su interés y servirán, por supuesto, para añadir o expandir la información que veremos en este evento. Bueno, sin más, me gustaría presentarles a nuestros especialistas. Para esta sesión nos acompaña, en primer lugar, nuestro socio director, el licenciado Fernando Martínez Cos, y también especialistas, empezando por las especialistas, la licenciada Dolores Salas, la contadora Dora Sánchez, la contadora Erika Anaya y el licenciado Carlos Ibáñez. Todos ellos abordarán temas específicos sobre la declaración anual. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia y la información de su especialidad con nuestro público participante. Iniciaríamos con unas palabras de apertura de este evento con el licenciado Fernando Martínez Cos, socio director. Fernando, bienvenido y pues te cedemos la palabra para dar inicio a este evento. Muchas gracias. No, gracias a nuestros asistentes, a quien se toma el tiempo de escuchar este tipo de charlas. Y bueno, gracias a a mis amigos primero, después socios en esta aventura de la orientación y la información tributaria. ¿Y de qué vamos a hablar en esta charla? Pues yo creo que la referencia que ustedes tienen ahí de solo números, tu declaración anual consistente sin riesgos, vamos a darles algunas ideas sobre lo que es la consistencia de tu situación patrimonial en la declaración anual y los comprobantes de ingresos que generas. ¿Y esto cómo lo vamos viendo? ¿Cómo se va observando? Esto concretamente hay que verlo, o los invito a ustedes concretamente quienes percibimos un ingreso por parte de un patrón, que lo veamos en un ciclo.
Es un ciclo en donde lo que estamos aportando es información, estamos aportando datos y es información que el Servicio de Administración Tributaria va tomando desde que nos escribimos, contamos con los elementos que permiten llenar una declaración, aportamos información en los comprobantes que solicitamos y informamos al patrón si estamos dentro del rango de los 400,000 pesos de ingresos anuales, si vamos a presentar declaración o no. Y de esto eventualmente llevamos a cabo un registro que nos lleva, en este caso, si estamos por encima de estos 400,000 pesos de ingresos, a presentar una declaración. ¿Y a qué nos da? Nos da un derecho. Ese derecho es a solicitar una devolución. Pero aquí quiero hacerles patente esto. Debe de haber consistencia en esa información y sobre todo de su situación patrimonial que esté reflejada, es decir, que sea consistente en el conjunto de ingresos que tengan. Es decir, si yo le estoy diciendo al SAT que tengo un ingreso de 120,000 pesos y resulta que en mis cuentas tengo ingresos por 1 millón de pesos, ojo, ahí empiezan esos focos rojos a alertarse. ¿Y dónde se ve esto? Concretamente, esto lo van ustedes a empezar a ver, esta consistencia de su situación patrimonial en su constancia de situación fiscal. Este es un documento que es una especie de acta de nacimiento que tenemos en materia tributaria, en donde refleja estos 8 elementos. ¿A qué les quiero poner acento? Concretamente le voy a poner acento a los temas de su domicilio, ¿sí? En este caso, hay que ser muy cuidadosos de qué domicilio es el que ustedes tienen que registrado, qué actividad económica están desempeñando. Tengan mucho cuidado con esta. En el caso concreto de esta charla, debe de ser asalariado y concretamente vean el punto 7 en donde ustedes identifiquen que son asalariados y el régimen en el que están. Estos son elementos en donde se guarda la consistencia de su situación patrimonial con la declaración que estarían presentando o no. Esa es decisión que hay que tomar en función de qué, del patrimonio que tengo. ¿Y esto dónde se ve o dónde queda reflejado? Concretamente, cuando el Servicio de Administración Tributaria voltea a vernos por esas capas de cumplimiento y fiscalización que están determinadas por parte de la Administración Tributaria. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Esas capas de cumplimiento y fiscalización, ¿a qué están asociadas? A las evidencias tributarias que voy generando en cada paso que doy como asalariado. ¿En la lógica de qué? Del comprobante que expide ese patrón por el ingreso que obtengo y el nivel de ingresos que al final del ejercicio, en este caso 2024, ¿qué dice de mi conducta fiscal? Pero en conjunto a todos los contribuyentes, ¿cómo nos ve el Servicio de Administración Tributaria? Pues nos ve en esa lógica de la consistencia patrimonial que tenemos y que estamos reflejando en nuestra declaración anual o en su defecto en los comprobantes de ingresos que emite el patrón por cuenta nuestra y que también tiene el Servicio de Administración Tributaria y que se convierten en una evidencia tributaria de cumplimiento. Aquí quisiera cerrar mi participación con la siguiente lámina en donde quisiera que voltearan a ver el tamaño de esto. ¿Quiénes pudieran estar presentando una declaración? Quiero decirles que en nuestro país hay más de 50 millones de personas físicas asalariadas. Y el dato que ustedes ven del padrón de contribuyentes, 84 millones, pues involucra no solamente a aquellos asalariados, sino son también personas físicas con actividad empresarial, son personas morales, es decir, todo el conjunto de contribuyentes obligados. Y aquí los invito a que vean quiénes presentan declaración. Esta proporción, estos 13 millones de personas físicas que presentan declaración y que representan el 15%, pues son aquellos que tienen esta obligación de acercarse con el Servicio de Administración Tributaria, pero ojo, cuiden ustedes que su situación patrimonial corresponda a los que no están obligados a presentar esta declaración o en su defecto que no ejercen su derecho de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el segmento
con base en evidencias de los que no están presentando, pudieran estar en el foco del Servicio de Administración Tributaria, el segmento es amplísimo, 85%, perdón, de los que no presentan declaración y con los cuales pues estaríamos en un riesgo de cumplimiento. Aquí la invitación que siempre vamos a hacer en Digital Signature, ¿cuál es? Consistencia en tu situación patrimonial con las declaraciones o comprobantes que estés emitiendo o solicitando. Esta consistencia es lo que te va a permitir que no solamente veas números, sino seas consistente con la presentación de tu declaración. Si pasamos a la siguiente, por favor, para continuar con esta charla y cedería yo la palabra justamente a quienes ya les van a dar todo el detalle del por qué hay que ser consistente en el patrimonio que tenemos y en la declaración. Lolita, por favor, si puede continuar. Gracias, Fer. Pues muy bien, vamos a continuar con los temas que hemos preparado para ustedes. Ya me presentaron, mi nombre es Dolores Sales, trabajo para Digital Signature y con mucho gusto vamos a empezar a platicar el día de hoy sobre temas relevantes que tienen que ver con la declaración. Lo primero cuando decimos, y sobre todo cuando estamos empezando una vida laboral, estamos terminando, digamos, nuestros estudios profesionales o nos toca ya empezar a ser productivos, lo primero que nos dicen, oye, pues ahora tienes obligaciones. Y una de esas obligaciones es presentar la declaración anual. Y nos decimos, pero ¿por qué debo de presentarla? ¿Y por qué yo? Pues bueno, de hecho, tenemos que tener presente que la obligación de pagar impuestos, pues es una obligación que deriva del artículo 31 constitucional, donde todos los ciudadanos tenemos esta obligación de contribuir al gasto público. Sin embargo, para cuestiones fiscales, ya entrando en materia específica, hay algunas excepciones para presentar la declaración anual, sobre todo tratándose de los contribuyentes que están trabajando en una relación subordinada, es decir, que están en una relación laboral. En este caso, pues va a haber algunas excepciones para estar obligados a presentar la declaración y esto es cuando le comuniquen a su patrón que ellos por su cuenta van a presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen algunos gastos que se valen y que son deducibles, entonces en ese sentido, pues el contribuyente tiene la opción y la libertad de presentar la declaración anual por su cuenta. Cuando mis ingresos excedan de 400,000 pesos, ahí estoy obligado por ley a presentar la declaración anual, incluyendo jubilación e intereses para las personas adultas, las personas mayores que ya estén en estos supuestos, están obligados cuando tengan este tipo de ingresos. Cuando trabajé para más o dos patrones en un ejercicio, estoy obligada a presentar la declaración anual y cuando trabajé para un patrón en el extranjero que no está obligado a retenerme el impuesto sobre la renta, también estoy obligada a presentar la declaración anual o cuando haya dejado de trabajar antes del 31 de diciembre. Estos son como los supuestos obligados para presentar la declaración anual, tratándose de trabajadores asalariados. Pero, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no necesariamente trabajan con una relación subordinada, con un patrón, que trabajan de manera independiente? Estamos hablando de contadores, abogados que por su cuenta dan consultorías, carpinterías, talleres mecánicos, este, tiendas, etcétera. Bueno, pues ellos también están obligados a presentar su declaración anual, este, inclusive aquellos trabajadores que trabajan en plataformas tecnológicas también están obligados a presentar su declaración anual cuando optan por ello, es decir, cuando hacen pagos provisionales o también cuando han tenido ingresos superiores a los 300,000 pesos. En el caso de intereses, solamente van a estar obligados a presentar su declaración anual cuando estos exceden de los 100,000 pesos. Si es el caso que tuvieran salarios y también tuvieran intereses, estarían obligados cuando esos en su conjunto excedan los 400,000 pesos o si solamente son intereses cuando estos excedan los 100,000 pesos. Ok. También puedes presentar la declaración anual si no estás obligado a ello y si la quieres hacer de manera opcional, porque como lo comentábamos, puedes tener un beneficio. Es decir, cuando puedas tener deducciones personales y más adelante nos van a platicar qué son las deducciones personales. Ahorita lo vamos a dejar así, pero cuando tengamos esos gastos que son deducciones personales, también
puedo presentar opcionalmente mi declaración anual porque puedo tener un beneficio. Ok, si tengo ingresos que no exceden de los 400,000 pesos, no estoy obligada a presentar declaración anual. Pero si trabajé para un solo patrón y tengo ingresos arriba de 400,000 pesos, puedo presentar la declaración anual y si ésta tuviera un saldo a favor, un saldo, perdón, un impuesto a cargo, tendría que estar pagando ese impuesto. Solamente en aquellos casos en que estoy por arriba de los 400,000, solamente trabajé para un patrón, pudiera no presentarla si mi declaración no tuviera saldo a cargo, pero si tengo un saldo a cargo, tengo la obligación de presentar la declaración. Pues bien, estos este, son algunos de los temas de los sujetos que están obligados y cuando opcionalmente puedo presentarla tratándose de salarios. Pero ¿qué pasa ahora? Bueno, ya identifiqué cuándo estoy obligado. Y para saber si estoy obligado o no lo estoy, tratándose de aquellos trabajadores que son asalariados, lo conveniente siempre va a ser que lleven una bitácora de sus ingresos, que lleven una bitácora de todos sus CFDI de nómina que les han expedido y estén llevando en esa bitácora cuáles han sido sus ingresos y los ingresos por los cuales no se paga impuestos. Otra opción es checar el visor de nómina, que es una aplicación proporcionada por la autoridad, donde podemos ver cuáles son los ingresos que hemos estado obteniendo y que, como ya lo comentaba el licenciado Fernando, está alimentado de los comprobantes fiscales de nómina que emiten los patrones. Si no fuera el caso, que no pude checar o no pude verificar el visor de nómina, tenemos todavía otra opción, que es checar el simulador de la declaración anual. Ahí están precargados todos nuestros ingresos y ahí podemos verificar cuáles fueron los ingresos que nos retuvieron. Y en caso de que los ingresos superaran los 400,000 pesos, pues entonces estoy ya en la posibilidad de presentar la declaración anual y ya tengo conocimiento de que estoy obligado a ello. Ok, bueno, pero ya identifiqué si estoy o no obligado. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya estoy obligado, pero necesito herramientas para presentar la declaración anual. Y estas herramientas las tengo que conseguir o las tengo que solicitar a la propia autoridad fiscal. Una de ellas, como ya lo comentaba el doctor Martínez, es la constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque aquí voy a verificar qué obligaciones tengo. Si tengo salarios, si tengo arrendamientos, si tengo actividad empresarial. De ahí también le va a dar una pista si estoy obligado o no a presentar la declaración anual. Otra de las herramientas o de los elementos es la contraseña. La contraseña es un mecanismo de acceso que yo o ustedes debieron de haber generado en el momento que se inscribieron en el Registro Federal de Contribuyentes. Y este mecanismo de acceso me permite ingresar a todos los servicios electrónicos que ofrece el Servicio de Administración Tributaria y es importante que la tengamos justamente porque la presentación de la declaración, al final de cuentas, es un servicio electrónico. Entonces, para ello necesitamos esta herramienta que es la contraseña. Y otro elemento importante, pues, es también contar con nuestra firma electrónica. Si somos asalariados, a lo mejor no es tan importante y no es tan necesaria y tenemos la facilidad de no contar con ella, pero lo recomendable es contar con nuestra contraseña y contar con nuestra e-firma, porque lo vamos a ver más adelante. En caso de que yo quisiera presentar un aviso de una solicitud de una devolución o quisiera enviar una devolución con un importe mayor, la e-firma va a ser el elemento indispensable para solicitarlo. Eso también lo vamos a comentar más adelante. Indispensable. Si estamos previendo tener una devolución de impuestos, es necesario contar con una cuenta clave que corresponda a una cuenta bancaria de la cual yo sea titular de ella. Es decir, que la cuenta bancaria esté a nombre de la persona que está haciendo la declaración anual. ¿Por qué? Porque a través de esta cuenta interbancaria le vamos a decir a la autoridad, quiero que mi devolución me la deposites en esta cuenta y necesitamos darle pues, estos números para que la autoridad identifique la cuenta. Buzón tributario no es tan relevante tratándose de asalariados, sin embargo es el mecanismo de comunicación que tenemos con la autoridad. De igual manera, si yo quisiera seguir o continuar con un trámite de devolución, este lo voy a poder hacer a través del buzón tributario y por eso es que es importante. Otros elementos también
relevantes y que ya lo comentaba el licenciado Fernando, son los comprobantes de nómina, los cuales tienen que guardar consistencia con mi constancia de situación fiscal y con las comprobantes que yo estoy emitiendo. Asimismo, tengo que tener comprobantes de gastos deducibles, si estoy en arrendamiento, si estoy en honorarios, o bien comprobantes que acrediten todas mis deducciones personales. Entonces, estos son los elementos que tengo que tener y que debo de tener a la mano para hacer y presentar mi declaración anual. Y pues con esto estaría yo dando por terminada mi participación y le estaría cediendo el micrófono a la contadora Dora Sánchez, quien va a continuar con la plática que tenemos preparada. Adelante, Dora. Muchas gracias, Lolita. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Y bueno, viene uno de los temas que solo se presenta ahorita en la declaración anual. Sí, este tipo de conceptos aparece solo ahorita en el mes de abril y este concepto se llama deducciones personales. Las deducciones personales son aquellas erogaciones que realiza el trabajador, el empresario, el arrendatario por gastos como son relacionados a su salud, a la educación, servicios funerarios, en el caso de los asalariados, si es que contrajo algún crédito hipotecario, entonces aparece este concepto que se llama intereses por créditos hipotecarios, alguna póliza de seguro de gasto médico mayor, alguna donación que hayan realizado, algún ahorro para su afore y para las cuentas de retiro. Estos son los tipos de deducciones personales que toda persona física puede aplicar en su declaración anual. Cabe señalar que este tipo de erogaciones está limitado, sí, está limitado al 15% del total de su ingreso o bien hasta 5 unidades, 5 UMAS, que el equivalente a estas 5 UMAS es el monto de los 198,031 pesos con 80 centavos. Cualquiera de los dos datos, el que resulte menor. Y ahorita vamos a ver cuál es el impacto de este límite. Voy a ahondar en los gastos que considero que tiene mayor habitualidad la persona física durante el ejercicio del 2024, que es al que estamos haciendo referencia. En el caso de los gastos relacionados con la educación, el gasto que tienen como deducción son aquellas erogaciones que se realizaron en pagos de colegiaturas de nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato o su equivalente. Como podemos ver, dentro de esta lámina se encuentran los montos que son deducibles durante todo el ejercicio. Aquellos que pagaron colegiaturas por nivel primaria tienen un monto máximo de deducción de 12,900 pesos, secundaria 19,900 pesos, 17,100 para lo que es un profesional técnico y 24,500 para lo que es bachillerato o su equivalente. Cabe señalar que esta erogación solo hace referencia a las colegiaturas. Estos montos están solamente relacionados con el pago de colegiaturas, pero estos pagos de colegiaturas deben contener ciertos requisitos. Dentro de ellos, contar con el complemento de pago relacionado con el pago de la colegiatura. Cabe señalar que en esta erogación no están considerados los gastos por inscripción, reinscripción o algún apoyo que tenga relacionado con la colegiatura. Es meramente el pago por la colegiatura. Esto es importante señalarlo, ya que en ocasiones se adicionan otros conceptos y estas adiciones no forman parte de la deducción personal. Vamos con la siguiente. Voy a tocar también los gastos de salud. En los gastos de salud se tienen los honorarios médicos, se tienen aquellos honorarios que se paguen por consulta psicológica o aquellos gastos que se paguen por consulta nutricional. También están ahí los gastos hospitalarios. El tema de las medicinas, este tema de los gastos relacionados con las medicinas es bien interesante porque las medicinas facturadas de manera individual no es una deducción personal. La medicina solamente es una deducción personal cuando están incluidas dentro de los gastos de hospitalización.
Por lo tanto, si ustedes van y adquieren un medicamento a una farmacia, este no será deducible. Insisto, solo son deducibles los gastos por medicinas que estén incluidos en los gastos, en la factura de un gasto de hospitalización. En el tema de los análisis clínicos, no hay tema, todo análisis clínico que ustedes se practiquen es parte de una deducción personal. Aquellos gastos también relacionados a rehabilitación, como algún aparato para el restablecimiento o la rehabilitación en algún proceso, es una deducción autorizada, es una deducción personal. Su nombre correcto es una deducción personal. Aquellas adquisiciones en tema de lentes ópticos graduados, también hasta por un monto de 2,500 pesos. Estos son las erogaciones que las personas físicas en lo general se pueden tener durante el ejercicio del 2024. Aquí vamos a hablar ya de qué fue lo que hiciste para tener un impacto positivo a tu declaración anual. Cuidaste los requisitos de tus deducciones personales y aquí nos referimos con el que cuidaste. Tú pudiste haber realizado este tipo de erogaciones, pudiste haber solicitado un comprobante fiscal digital por internet, pero no solo es solicitarlo, hay que cuidar detalles como solicitar la factura en alguno de los gastos que ya citamos. También en los datos de la factura, en el caso de las colegiaturas, pues ya mencionábamos los complementos de pago, en el caso de los donativos también, el complemento por el tema de los donativos que se están llevando a cabo, pero hay que cuidar la descripción del servicio, hay que cuidar el uso del comprobante fiscal digital por internet, la clave del producto o servicio que corresponda, y en el caso de las erogaciones que se realizaron al tema de la salud, la educación, deben estar pagados mediante cualquier medio electrónico, ¿vale? Ya sea tarjeta de crédito, de débito, transferencias electrónicas, pero se debe de cuidar estos detalles. Vamos a la siguiente. Algo que les mencionaba es la parte de la clave que debe de tener cada tipo de erogación que realizaron. Como comentaba, cuando se realizan gastos relacionados con pagos de honorarios médicos, nutriólogos, debe de aparecer este concepto: honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Si su factura, aun y cuando tengan el CFDI, pero el concepto no corresponde a este rubro de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, estaríamos en falta. En el tema de educación les debe de aparecer pagos por servicios educativos, colegiaturas. En los funerarios les aparece con la clave de 03, gastos funerarios. Los intereses hipotecarios. En el tema de los intereses hipotecarios es importante que recurran a las instituciones con las que contrataron su crédito hipotecario. Las mismas instituciones, ya sea que les proporcionan en físico su constancia, donde aparece el monto de los intereses reales, que es la deducción personal que pueden aplicar en su declaración anual, o bien la misma institución les deberá señalar una página donde puedan descargar este documento. Pero es importante que se acerquen a la institución y que obtengan este comprobante. Ahí les va a aparecer el concepto de intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, el tema de la casa habitación. También las facturas, los comprobantes fiscales digitales por internet que tengan relación con pagos de pólizas de gastos de seguros médicos mayores, les aparece la clave de 07, que son primas por seguros de gastos médicos. En el tema de los donativos, tienen que tener su CFDI y debe de aparecer el concepto de 04, que son donativos. Aquellas aportaciones que son para la FORE, tal cual aparece la clave de 06, aportaciones voluntarias al SAR, y las cuentas para el retiro aparece la clave de 09, depósitos en cuentas para el ahorro. Estos conceptos son claves dentro de su comprobante fiscal digital por internet. Este es uno sumado al monto, a la forma de pago en el que los están realizando. ¿Qué pasa con el tema de las deducciones personales? Todos los comprobantes fiscales digitales por internet que hayan solicitado los van a poder consultar a través del servicio de visor de deducciones personales. Sí, este visor les permite identificar en algunos momentos. De pronto olvidamos cuáles fueron aquellos gastos que realizamos y que facturamos. Aquí en este visor ustedes pueden rescatar
¿Cuáles son? Ahí les van a aparecer el 100% de lo que hayan solicitado con comprobante fiscal digital por internet. Pero ojo, eso no significa que todo sea parte de la deducción personal. Es decir, ahí mismo en este visor van a poder identificar aquellas erogaciones que por alguna razón de las que acabo de citar no cumplieron o no se cuidaron y por lo tanto van a estar marcadas como no deducción personal. ¿Vale? Esto es lo que ustedes van a poder identificar en este visor. Nos vamos a la siguiente. Como ya cité en el visor, van a encontrar las erogaciones relacionadas con las deducciones personales. Va a estar ahí la forma de pago, el tipo de la deducción, la fecha en la que les emitieron el comprobante, el monto, ¿no? Les va a aparecer esta parte, pero insisto, es importante que ingresen a este visor para que puedan identificar cuáles sí, del 100% de CFDIs que tengan, cuáles sí, si todas cumplieron con el requisito o les faltó alguna o algunas que no cumplen con el requisito y estarían consideradas como una deducción no personal, es decir, no va a jugar en su cálculo del impuesto. Vamos a la siguiente. Y en este tenor de haber cuidado el tipo de derogación y los requisitos, ¿cuál es el impacto de haber cuidado una deducción personal? Las deducciones personales es un derecho que ustedes tienen, por eso dice la palabra podrán hacer. Es decir, el trabajador puede hacer este tipo de erogaciones durante el ejercicio fiscal que comprendió del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, ya que estas erogaciones realmente corresponden a conceptos que el Estado no pudo cubrirle. Entonces, por eso de ahí la importancia de que ustedes, si llegan a tener este tipo de erogaciones, se realicen y obtengan su comprobante fiscal digital por internet, debidamente con los requisitos que ya citamos. Estas deducciones personales solo se aplican por única vez en su declaración anual, es decir, en su cálculo anual del ejercicio fiscal. El impacto de las deducciones personales es haber cuidado cada una de estas erogaciones. Cuidado me refiero a contar con el CFDI, pero no solo contar con cuidar la forma de pago y el concepto mediante el cual se las facturaron. La siguiente, por favor. ¿Qué impacto tiene la deducción personal? Ayudan, en este caso al trabajador, a disminuir la base gravable para que se le calcule su impuesto sobre la renta anual. Sí, esta aplicación de las deducciones personales puede ayudar a disminuir el impuesto sobre la renta que haya resultado a cargo del trabajador. O bien, en algunos casos, suma a generarle un impuesto sobre la renta a su favor, lo que hoy día conocemos como saldos a favor. La siguiente, por favor. Aquí les traigo una ilustración de lo que es el impacto de aplicar deducciones personales o no aplicar las deducciones personales. O recuerden, algo que tenemos y con lo que iniciamos esta sesión, la consistencia de la situación patrimonial y la declaración anual. Aquí les voy a hacer un paréntesis. Recuerden que no solo es solicitar facturas y facturas y facturas, hay que cuidar esta consistencia patrimonial que tienen las personas físicas. Sin embargo, vamos a ver en esta ilustración que el hecho de solicitar y cumplir con los requisitos de cada deducción personal nos lleva a lo que ya citábamos, disminuir la base gravable para el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal. Si podemos ver, en la primera columna tenemos los montos que sí consideran deducciones personales y en la segunda columna tenemos unos montos que no están considerando las deducciones personales porque no las realizaron, porque no las facturaron o en los casos en los que las facturaron, pero por alguna razón tienen errores, es decir, las pagaron en efectivo cuando debieron haberlas pagado con algún medio electrónico, o bien los conceptos y las claves que citamos no corresponden al tipo de erogación que llevaron a cabo. Entonces podemos ver la primera columna donde sí se cumplieron con los requisitos y sí los medios de pago también. Podemos observar que este trabajador tuvo ingresos por más de 300,000 pesos, tienen sus ingresos exentos, el total de sus ingresos acumulables
Y aquí viene el monto de sus deducciones personales. Todas estas erogaciones que citamos le sumaron 65,450 pesos. Sin embargo, les recuerdo que hay límite en las deducciones, ya sea el 15% del total de sus ingresos o bien hasta por un importe de 198,131. Como podemos observar, el importe no se rebasa, entonces hay que considerar esta parte importante. Los límites, aquí es donde se ve el límite, si todo el monto de la deducción personal se va íntegro o solo una parte, dado los montos que ya les cito como limitante. Aquí, como podemos observar, disminuyendo el monto de las deducciones personales, la base gravable ya no son los 321,000 pesos, ya lo son 269,000 pesos. Pero me voy a pasar aquí a la parte donde el monto sin deducciones personales, es decir, no hay deducciones personales, como ya les comentaba, no solicitaron las facturas o no cumplieron requisitos fiscales, aquí el cálculo del impuesto tendrá que ser por los 321,000 pesos 187, más no por 269. Como verán, como podrán observar, esta parte de las deducciones personales no siempre va con una visión acompañada de obtener un saldo a favor. Vayamos con la visión de dos vertientes. La primera visión tendrá que ser el impacto en mi base gravable para el cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí es importante, no es lo mismo calcular el impuesto sobre la renta por 269,000 pesos que por 321,000 pesos. Esto quiere decir, por eso les decía, ¿le suma para disminuir su impuesto sobre la renta o le suma para también obtener un saldo a favor? Existen esas dos vertientes, ¿vale? Entonces, este es el impacto real de las deducciones personales. La disminución en la base gravable y cabe señalar que recuerden, cuiden mucho su consistencia fiscal, su consistencia, dado que de pronto los da por facturar y facturar. Cuiden esa parte porque puede, aún y siendo asalariado, podemos caer en una discrepancia fiscal entre lo que generamos como ingreso y lo que estamos generando como erogaciones, es decir, como gastos. Y por último, quiero remitirme al tema del visor de nómina. El visor de nómina tiene la función de, en ese apartado, recabar cada uno de los comprobantes fiscales digitales por Internet que el patrón o los patrones que tuvimos durante el ejercicio nos emitieron. Es bien importante que verifiquen los comprobantes que tengan ahí cargados, porque esos comprobantes que se encuentran aquí son los mismos que pasarán como una precarga a su propuesta de la declaración anual del ejercicio. En este visor de nómina les va a mostrar datos como monto de sus ingresos, las retenciones que el patrón les haya realizado, y lo pueden encontrar como un detalle mensual y anual. Tienen las dos vertientes. Asimismo, también pueden realizar ahí la descarga de los comprobantes de nómina que les hayan precargado cada uno de los patrones que les hayan realizado los pagos. Nos vamos a la siguiente. El impacto del visor de nómina es bien interesante porque en este podemos ver alguna modificación de los ingresos recibidos por el trabajador, tanto en cantidad de impuestos retenidos como lo que les reporta la autoridad. Esto quiere decir que ahí puedo ver si lo que efectivamente el patrón me está soportando en mi CFDI y lo que yo pueda llevar como trabajador de manera individual en mi control personal. Así también este visor de nómina puede llevar al trabajador a identificar aquellos patrones que tal vez ya no son mis patrones y que aún me siguen emitiendo comprobantes fiscales digitales por Internet de nómina. Esto es bien interesante. De pronto tenemos solo un patrón y cuando entramos al visor identificamos otro patrón. Y ese otro patrón, tal vez yo ya no trabajo con ese patrón, ya no tendría por qué emitirme un comprobante de nómina, porque desde luego ya no me está pagando esos ingresos. Esta parte puede incurrir en un impuesto sobre la renta a cargo del trabajador o un saldo a favor improcedente. Tengan cuidado con esa parte. Para eso es este visor, para que lo puedan ustedes identificar. Nos regresamos al anterior.
La existencia de errores e inconsistencias o anomalías en el CFDI de nómina puede ver perjuicios, tiene que ver con un perjuicio, pues podría estar en el pago de un hipotético saldo a favor, que era lo que ya mencionábamos. Nada más quería citar el último parrafito de la lámina. Ahora sí nos vamos a la siguiente. Ok, pues prácticamente con esto estaríamos terminando el tema del impacto del visor de nómina. Y les dejo aquí nada más esta recomendación. Siempre verifiquen que sus patrones correspondan a los que realmente les realizan erogaciones, ya que esto les puede traer también discrepancias en su información a declarar en el ejercicio fiscal. Recuerden que esta información se precarga, entonces habría que solicitar a hacer la aclaración correspondiente para solamente declarar los ingresos que efectivamente el trabajador está percibiendo y no declarar ingresos mayores o menores a los que el patrón, perdón, el trabajador no esté percibiendo. Hagan uso de su visor de nómina. Y bueno, vamos a continuar con temas interesantes dentro de esta charla y vamos a pasar con la contadora Erika Naya. Adelante, Erika. Muchas gracias, Dora. Como bien comentaba, vamos a ver ahora un tema sumamente importante. Este tema nos va a hablar acerca de los intereses. Y, oye, si tengo intereses, ¿cómo los declaro en mi declaración anual? Fíjense que antes de entrar a estos conceptos que es sumamente importante, comentarles que los intereses, pues es un régimen que se encuentra en el capítulo sexto de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y bueno, vamos a tocar algunos conceptos que son sumamente importantes para entender qué es lo que tengo que estar incorporando en mi declaración anual, porque muchas veces dices, oye, me dan mi constancia, pero no entiendo esta constancia y cuando me la precarga el SAT, ¿qué pongo, no? O qué realmente reviso. Bueno, pues tenemos aquí algunos conceptos como son el sistema financiero. Fíjense que el sistema financiero, pues son todas aquellas instituciones, los medios y los mercados en los que está la actividad financiera, como el ahorro y el crédito. Su principal función, básicamente, pues es el enlace que se tiene entre los ahorradores y los deudores. Aquí, el sistema financiero, pues básicamente está integrado por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria. También, pues están los usuarios, los intermediarios en las instituciones de apoyo. Entonces, bueno, este sistema financiero lo traemos de acuerdo a las disposiciones fiscales en el Código Fiscal. Nos los va a comentar el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y igualmente lo traemos en Código Fiscal de la Federación. Esto, pues, es en relación al sistema financiero. Por otra parte, tenemos los intereses. Pues, ¿qué son los intereses? Pues realmente, pues, son los rendimientos que se obtienen, pues, de diferentes instrumentos financieros, entre los cuales, pues, podemos tener a lo mejor un rendimiento pusimos un dinerito, de ese rendimiento también, a lo mejor invertí en un CETE, en un bono, en algún reporto, en un factoraje financiero. A lo mejor tengo un dinerito, pero hice retiros parciales de un seguro, por ejemplo, o indemnizaciones de seguro, o unos rendimientos de las aportaciones voluntarias que hago para mi retiro, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los intereses y los tenemos también en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 8, y para las personas físicas en el artículo 133 de esta Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, oye, Erika, pero dime, aparte de estos intereses dentro de este capítulo de intereses de personas físicas,
hay intereses exentos, sí, en efecto. El artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos especifica que, pues, todos aquellos rendimientos pagados por estas instituciones del sistema financiero pueden estar exentos hasta 5 UMAS. Bueno, en la ley nos habla todavía de el salario mínimo, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que pues ya no es un salario mínimo, ahora estamos hablando de las unidades de medidas y estas UMAS, pues como nos comentó nuestra compañera Dora, en el ejercicio 2024, el total serían de 198,031.80. Entonces, los intereses pueden ser exentos del sistema financiero por esta cantidad. Bueno, continuando con los conceptos, pues, ¿quiénes son los no integrantes del sistema financiero? Pues fíjense que básicamente, pues son todas aquellas sociedades que no están reguladas, o sea, carecen de regulación y pues no hay una protección para los que están invirtiendo, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, no sé, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, estas cajitas de ahorro, también las podemos identificar con esta parte de eh, SOFOM, por ejemplo, las sociedades financieras de objeto múltiple, este, y por lo general vienen seguidas de pues, entidad no regulada. Entonces, así las podemos identificar. También, por ejemplo, traeríamos a las empresas públicas y a las sociedades cooperativas precisamente de ahorro y préstamo que les había comentado que se llaman SOCAP. Bueno, continuando con nuestros conceptos, ¿qué son los intereses reales? Pues básicamente lo que se considera un interés real es pues el monto de aquellos intereses que excedan el ajuste anual por inflación. Entonces, bueno, ¿cuándo causo yo el interés o cuándo yo tendría que estar pagándolo? Pues bueno, el ICR se causa pues precisamente sobre estos intereses reales. Es decir, nosotros vamos a tener en nuestra constancia los intereses nominales menos la inflación. O sea, básicamente eso sería los intereses reales y los que jugarían para la acumulación que tendría que estar llevando a cabo en mi declaración anual. Bueno, por otra parte, traemos otro concepto que vamos a estar hablando, que es la pérdida. Bueno, cuando este ajuste por inflación sea mayor a estos ingresos que obtengo, pues mi resultado básicamente pues es una pérdida. Luego entonces en nuestras constancias vamos a tener que nos ponen una pérdida hasta con un signo negativo, ¿no? Básicamente, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos estos ingresos por intereses. Pues las personas físicas pues acumulan estos intereses reales percibidos en el ejercicio. Los intereses que pagan estas eh, eh, em- sociedades que no son integrantes del sistema financiero se acumulan en el ejercicio, pero en el momento en que se estén devengando. Aquí las instituciones, los bancos, eh, todo el sistema financiero, pues está obligado a proporcionarnos, y también los no regulados, pues una constancia de retención en específico. Entonces, cada año estas instituciones me tendrían que estar mandando mi constancia. En un dado caso que no me envíen las constancias, pues sí es importante el estar solicitando estas constancias en virtud de que, como todos sabemos, ahora el Servicio de Administración Tributaria nos precarga ya la información y tenemos que estar verificando que esta información sea la correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces estas instituciones, a veces por hacerlo de manera rápida, eh, ponen información donde no deberían o la ponen erróneamente. Luego entonces es importante, como les comentó Dora,
el estar verificando todas sus constancias en los visores, ¿no? Entonces, si no está precargada, oye, Erika, pero si no tengo precargada alguna constancia, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, ahorita vamos a ver que podemos estar cargando la información. Bueno, la acumulación de estos ingresos básicamente van sobre los intereses reales que se perciben durante el ejercicio. Entonces, todos los intereses que percibimos reales en el ejercicio 2024, vamos a tener que acumular en nuestros demás ingresos. Estos intereses reales no deben, que no excedan de 100,000 pesos, eh, podremos considerar como un pago definitivo cuando nos están reteniendo estas instituciones y no será necesario el estar llevando a cabo la presentación de la declaración anual. Aquí es importante comentarles que la Ley de Ingresos de la Federación nos especifica básicamente sobre el 21 de la Ley de Ingresos que la tasa de retención que nos debe de tener que estar llevando a cabo este sistema financiero básicamente va sobre un ICR que será del 50% de manera analizada y para todos aquellos que no están dentro del sistema, pues el 20%, ¿no? Para otras fuentes de retenciones en específico. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva pues tenemos unos ejemplos. Les comentaba que si mis intereses no exceden de los 100,000 pesos anuales, no estaría obligado a presentar declaración anual. Sin embargo, como estamos viendo ahorita que traemos el régimen de salario y por lo general, pues ya está precargada la información, eh, tenemos que verificar si, por ejemplo, traemos 320,000 de nuestros sueldos y salarios y traemos 50,000 pesos de ingresos, pues nuestros ingresos acumulables serían de 370,000. Por las dos partes no estaríamos obligados a estar presentando declaración anual. ¿Por qué? Porque, como les comentaba Lolita, en su exposición, pues están obligados los de 400,000. Pero aquí, pues traemos 320,000 y 50,000 de ingresos reales. Al tener estos y no llevarnos a los 400,000, pues no estaríamos obligados ni por el régimen de salarios ni por el régimen de intereses a presentar la declaración anual. Y bueno, por ejemplo, tenemos otro escenario en el cual traemos ingresos por sueldos y salarios. Aquí ya traemos 500,000 pesos y nuestros intereses reales son 3,000. Oye, Erika, pero ¿cómo? Pues si me estás diciendo que si no excedo de los 100,000 pesos no estoy obligado. Bueno, como estoy acumulando los ingresos, traigo 503,000, híjole, pues aquí sí estaría sumamente obligado a estar presentando y acumulando pues, estos eh, intereses, ¿no? Y tendría que estar verificando en la información que me precarga el Servicio de Administración Tributaria, pues la acumulación efectiva de este ingreso. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí estábamos hablando de un ajuste por inflación. Les había comentado que si este ajuste es mayor a mis intereses, pues vamos a tener una pérdida. Tenemos una pérdida. Esta pérdida en específico eh, para sueldos y salarios, fíjense que eh, puedo disminuirla cuando traigo de más ingresos. Sin embargo, hay una excepción en la ley que nos establece que no puedo eh, disminuir esta pérdida cuando traigo salarios solitos o traigo ingresos por actividades empresariales y profesionales. Luego entonces, oye, pero pues si está precargada en mi declaración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para hacer la actualización de las pérdidas, básicamente lo que necesito son índices nacionales de precios al consumidor. Estos índices nacionales se encuentran publicados y ¿cómo actualizo una pérdida en específico? Bueno, lo que nos dice la disposición es, me traes la información de este índice
del ejercicio diciembre 2024, ¿no? Cuando la última pérdida que actualicé fue en diciembre 2023. Luego entonces, es como actualizó las pérdidas, pero fíjense que la misma disposición nos establece que tenemos que estar truncando al 10 milésimo. Entonces vamos a poner 4 decimales después para estar truncando. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Miren, aquí tenemos un ejemplo, traemos CETES en específico y nos van a traer esta información. En el ejercicio 2024 traemos monto de los intereses 15,462 y posteriormente nuestros intereses reales. Les había comentado que los intereses reales tendríamos que estar acumulando a nuestros ingresos. En esto, pues no tuvimos pérdida, pero sí tuvimos un ICR retenido de 6. Luego, entonces, ¿cómo lo voy a mostrar o cómo se muestra en la información que precarga el SAT? Bueno, me va a estar mostrando, recordarán que hay un colorcito rojo que nos pone que tenemos que estar ingresando. Cuando tengamos ese colorcito rojo, tenemos que estar revisando la información. Me va a decir que si la precarga que está ahí es la correcta. Bueno, reviso contra mis constancias y efectivamente, pues reviso. El monto total de los intereses nominales, en este caso son 487, el monto de nuestros intereses reales serían los 287. Yo tendría que estar acumulando en mi declaración 287 y bueno, también traigo una retención del 6%. Pero, sin embargo, cuando yo me voy al resultado, me dice, oye, no traes pérdida, ¿no? Sin embargo, la siguiente diapositiva, por favor, traes pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Oye, yo traigo una pérdida de un ejercicio anterior de un 10, ¿y cómo voy a hacer la actualización a traerlo a valor presente? Pues la misma sistema o herramienta del SAT ya nos pone los índices, pero sin embargo nosotros podemos estar verificando si efectivamente corresponde a 137.949 para diciembre del 2024 y la última actualización se hizo en 2023. Luego entonces me va a dar un resultado de 1.0421 que multiplicado por los 10 me va a dar un 10.047. Sin embargo, aquí es donde se tiene que redondear y mi pérdida fiscal actualizada serían 10. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí traemos nuestro límite a aplicar. Recordarán que traíamos 287. Sin embargo, nuestra pérdida pendiente de aplicar, solamente el sistema podríamos estar aplicando nuestra actualización, en este caso, pues los 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en el aplicativo? Pues vamos a hacer esta actualización y el aplicativo nos va a mostrar el total de los intereses nominales, que fueron 477, el total de los intereses reales, que fueron 287, el monto de mi pérdida va a estar en 0 y nuestra retención del 6. La siguiente diapositiva, por favor. Ay, bueno, entonces algo importante que comentarles, porque creo que ya voy a concluir, es que estas pérdidas solamente puedo estarlas aplicando en 5 ejercicios siguientes hasta agotarlas. Entonces, aquí la autoridad sí me permite el estar disminuyendo cuando traigo otros ingresos, pues esta pérdida, y la puedo aplicar durante 5 ejercicios siguientes. Y bueno, pues eso sería todo respecto de los intereses. Y bueno, vamos a ver un tema con el licenciado Carlos Antonio y vamos a ver qué es las devoluciones. Adelante, Charlie, por favor. Muchas gracias, contadora Erika. Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ibáñez. Un placer poder estar con ustedes hoy y pues les agradezco de antemano su atención.
Espero que este tema que me corresponde comentar pues sea de su interés. Agradezco ya la participación de todos mis compañeros que precedieron y como ustedes podrán advertir, eh, ya hicimos un recorrido expedito por los temas más trascendentes y relevantes para poder formular nuestra declaración anual del impuesto sobre la renta, en el caso particular de 2024, que es el ejercicio inmediato anterior. Tenemos como plazo, ya nos comentaba la licenciada Dolores, el 30 de abril, ¿no? Mes del niño, pero además de mes del niño, mes de la declaración anual. Y me gustaría traer a colación dos frases, si bien coloquiales, creo que quedan muy ad hoc con este tema que vamos a tocar. Ya una vez que supimos quién está obligado a presentar la declaración, cuáles son los ingresos acumulables que vamos a tener, dónde los podemos observar, estar al pendiente de nuestros CFDIs de nómina en caso de asalariados, que es el padrón más grande de contribuyentes que existe en México. Aproximadamente 56 millones de asalariados se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, pues es el régimen sin duda que más declaraciones anuales va a presentar por el simple hecho de que es es el padrón más grande que existe hoy en día en el SAT. Estas dos frases son: o nos llevamos la joya de la corona, que sería una devolución de saldo a favor de impuesto sobre la renta, o al final nos tocaría bailar con la más fea, ¿no? De tener un saldo a cargo y tener que hacer un pago. Para esto, pues es bien importante tomar todos estos consejos y todos estos puntos finos que nos comentaron mis compañeros, que partiendo de la luz de la autoridad a últimas fechas ha dicho que no se requiere un contador, ¿no? Ellos dicen y están en esa perspectiva de que no requieres un contador para hacer tu declaración. Ya hoy en día hay información precargada, como nos han comentado, de ingresos, de deducciones, pero aún así creo que hay puntos con ciertas peculiaridades como los montos, los topes de las deducciones, qué sí es deducible, qué no es deducible, que pues podrían, si no se tiene un conocimiento, una asesoría, detonar algún error y pues verse mermado este saldo a favor, ¿no? O tener un saldo a cargo, insisto, o pedir una devolución que sea improcedente y que nos devuelva. Y vamos a ver todos estos pormenores en estas láminas, partiendo precisamente del hecho de que, pues, qué es el saldo a favor o qué es una devolución de saldo a favor de impuesto sobre la renta en este caso? Es el resultado de la mecánica que se hace de ley de restar a los ingresos las deducciones personales en este caso, que es una gracia que nos otorga el legislador. Se señala por temas o por gastos que no son estrictamente indispensables para realizar tu actividad profesional, que tienen más que ver con gastos de bienestar y que van asociados con tu mínimo vital, ¿no? Ya nos comentaba Dora un listado importante: gastos médicos, primas de seguro de gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, gastos funerarios, en fin, es una gama de gastos que podemos deducir en nuestra declaración anual y que si su patrón hizo bien la chamba, ¿no? Tomando en cuenta que fuéramos asalariados, sí podría arrojar un saldo a favor, no, no siempre, ¿no? Y recuerden que toda regla general tiene excepciones, no siempre nos va a dar un saldo a favor, pero por lo regular, si las retenciones que se hicieron quincenalmente estuvieron bien determinadas, pues muy probablemente al aplicar estas deducciones personales al final del ejercicio por la mecánica propia del impuesto, nos va a resultar un saldo a favor. Este saldo a favor, no tengan miedo en pedirlo, de verdad. Eh, el SAT tiene obligación, y eso es lo que nos señala el artículo 22 del Código Fiscal, el SAT tiene obligación de devolver este saldo a favor, y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece como un derecho de todos los contribuyentes de poder exigirle a la autoridad ese saldo a favor. Ese saldo a favor, entonces nos debe quedar claro que no es una eh, gracia de la autoridad, sino tiene obligación de devolverlo en los plazos y en los términos en que establezcan las leyes, y está previsto como un derecho nuestro. Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen miedo, ¿no? Y sí, acercarse con la autoridad normalmente pues da miedo y
y es la cara inversa de la moneda, es decir, le debemos al SAT, le tenemos que pagar, o llega el SAT y nos revisa y tendríamos que, en su caso, solventar esas auditorías, esas revisiones, y podría la autoridad determinarnos un crédito fiscal. En este caso particular, no. Véanlo como un derecho, la obligación de la autoridad de devolvernos. Claro, hay ciertos requisitos, ciertos plazos, procedimientos que tenemos que tomar en cuenta. Siguiente lámina, por favor. El derecho a la devolución, como ya lo comenté, entonces está previsto en Código Fiscal, en la Ley de Derechos, y se establece todo un procedimiento. Dentro de los aspectos más importantes que se prevén para esta solicitud de devolución es que si se trata de contribuciones que se determinen por ejercicio fiscal, como lo es el impuesto sobre la renta, pues tendrá que presentarse la declaración del ejercicio para poder solicitar la devolución de ese saldo a favor. Es bien importante cuidar su salud fiscal. ¿Por qué? Porque si están en el padrón del RFC con un estatus de no localizado, se va a considerar esa solicitud que ustedes presenten como no presentada. ¿Y eso en qué trasciende? Dirán, bueno, si estoy no localizado y presenté una solicitud de devolución, se tiene por no presentada. No se interrumpe prescripción. Recuerden que los saldos a favor, uno como contribuyente es un acreedor, el SAT es el deudor y podría operar la figura de prescripción, es decir, la obligación del SAT de devolvernos ese saldo a favor. Son 5 años para que prescriba ese derecho a la devolución. Entonces es importante cuidar ese plazo, ¿no? De ahí que en caso de estar omiso, de no haber presentado declaraciones en los últimos 5 ejercicios, si tuvieran un saldo a favor, hoy podrían hacerlo. Claro, no va a funcionar esta devolución en la devolución automática, pero sí podrían hacerlo a través de un procedimiento manual, un formato electrónico especial, pedir la devolución de hasta 5 ejercicios atrás. Eso es bien importante. ¿Qué plazo tiene la autoridad para devolvernos? Como todo, hay un plazo general, hay ciertas excepciones, pero el plazo general que tiene el SAT para devolvernos es de 40 días hábiles. En estos 40 días el SAT podría hacernos algún requerimiento de información adicional, inclusive hasta podría ejercer sus facultades de comprobación para verificar la correcta determinación y procedencia de ese saldo a favor. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en consideración. Estar atentos, en caso de haber ya presentado una solicitud de devolución, estar atentos a cualquier requerimiento de la autoridad para solventar ese requerimiento o alguna inconsistencia que se nos pudiera estar notificando. Estoy hablando ahorita de la parte general de las devoluciones, el derecho que tenemos de solicitar esa devolución en un procedimiento manual, vamos a llamarlo así. Vamos a ver que hay una facilidad que se denomina devolución automática, que en láminas más adelante voy a hablar al respecto. Esta devolución, si la autoridad no la realiza posterior a los 40 días que señalamos que tiene como plazo, ¿qué va a suceder? Nos va a tener que pagar intereses. Eso es importante. Por un pago no fuera de los plazos legales, nos va a tener que pagar intereses desde transcurridos estos 40 días hasta el momento en que se efectúe la devolución. Y esas devoluciones que nos va a realizar la autoridad, otro de los principios importantes es que debe de venir con actualización. Esta actualización se va a calcular desde que se declaró, ¿no? Y se manifestó ese saldo a favor hasta la fecha en que nos devuelvan. Entonces, esto es importante. El SAT no solamente tiene que devolver el saldo, sino hacerlo en tiempo, pagarnos actualización y en caso de no hacer el pago oportunamente, esto es fuera de los plazos legales, pagarnos intereses. Ahora sí, siguiente lámina, por favor. Como parte también general de estos principios de la devolución y que vamos a ver más adelante, van casando con los supuestos en los cuales la autoridad rechaza o niega la devolución, ¿no? Es por alguna inconsistencia que nosotros mismos generamos. Por eso es bien importante al momento de presentar su declaración, tener todos los documentos a la mano, tener sus comprobantes, tener su estado de cuenta donde van a solicitar que se haga el depósito de esa devolución. De ahí que nos pide el nombre del banco y el número de cuenta clave. La cuenta clave es la cuenta interbancaria que compone de 18 dígitos.
Esa es bien importante tenerla y proporcionarla correctamente. De lo contrario, veremos que es uno de los principales motivos por los cuales la autoridad no realiza la devolución automática. Otro principio general es que si existiera algún error aritmético, la autoridad, no es necesario modificar o presentar una declaración complementaria, la autoridad podría estar realizando una devolución parcial, ¿no? Sin necesidad de presentar una declaración complementaria. Estos principios normalmente eh, es, vamos a decirlo así, antiguos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se presentaban en papel las declaraciones y son principios que se vienen arrastrando en la legislación. Hoy en día, pues con el aplicativo electrónico de Declarasat, ya hay cierta facilidad, viene información precargada y estos errores aritméticos normalmente ya son menos. Eh, ya el propio aplicativo realiza ciertas operaciones que sin duda pues han disminuido esta parte, ¿no? Sin embargo, está previsto que en caso de que hubiera algún error aritmético, se tendrá, no será causa de una rechazo negativa de esa devolución y la autoridad podrá hacer una devolución parcial. ¿En qué casos puede hacer esta devolución parcial? Pues cuando de los cruces de información y por eso desde el principio lo que nos comentaba Fernando, ¿no? Ver los datos de tu constancia de inscripción al RFC, los datos que estamos declarando, que tengan esta consistencia. ¿Por qué? Porque hacer el cruce de información, eh, como vamos a llegar a la solicitud de devolución automática, pues la autoridad no va a tener oportunidad de hacernos un requerimiento propiamente o iniciarnos revisiones, sino de esta información y de su congruencia, pues podrá detonar una negativa o una devolución parcial, ¿no? Este punto es bien importante. Ojo, también si pedimos una devolución y fuera improcedente o no improcedente, eh, ciertos rubros estuviéramos declarando incorrectamente, por ejemplo, y es muy común cuando tenemos un reembolso por un gasto médico. Tengo mi comprobante del gasto médico y está precargado en el aplicativo como deducible, ¿no? Como deducción personal. Pero resulta que la aseguradora me reembolsó ese monto. Entonces ahí pues, se estaría utilizando una deducción incorrecta, ¿no? Y pedimos la devolución y no la devuelven. Ahí, pues tendría que devolverse ese monto con recargos y con la actualización, es decir, nos juega en contra, ¿no? También puede darse el caso por el mismo desconocimiento, es decir, no estoy diciendo que exista el dolo o la mala fe, sino el SAT dice es que es tan sencillo que ya está precargado. Ah, bueno, pues tomo los datos precargados, ahí había un gasto médico deducible o un gasto hospitalario, pero resulta que el seguro me reembolsó, aplica o no la deducción, y si la hice, pues la hice en cantidad en exceso, pero ya me devolvieron. Híjole, pues lamento decirte que tendrás que hacer un reembolso de esa devolución con recargos y actualización. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Bien, ya una vez que entendimos o espero haberme explicado estos principios generales de las devoluciones y que es un derecho, pero hay ciertos requisitos, ciertos plazos, aplican ciertas figuras, como un beneficio, la resolución miscelánea fiscal establece una facilidad y esa facilidad es que en la declaración anual del ejercicio 2024 podamos, y que se manifieste este saldo a favor, podamos ahí mismo seleccionar la opción de devolución automática. Esta opción de devolución automática la podemos ejercer hasta el 31 de julio de 2025. No significa que la declaración la pueda presentar hasta, si tuviera obligación de hacerlo y un saldo a cargo, hasta esa fecha. Es decir, tenemos hasta el 30 de abril para poder presentar nuestra declaración anual, pero para que proceda la devolución automática podría hacerlo y solicitarlo hasta el 31 de julio de 2025. Si me excedo de este plazo, ya no va a ser procedente la devolución automática. Esta facilidad, la miscelánea la establece para aquellos contribuyentes que tengan un saldo a favor de
de $1 hasta 150,000 pesos. También si excedemos este importe de 150,000 pesos, no procedería la devolución automática. ¿Con qué vamos a firmar esta solicitud de devolución automática? Si tienen firma electrónica, no se preocupen. ¿Sí? Si tienen firma electrónica, no se preocupen. Cualquier monto podrán presentar su declaración con la solicitud de devolución con firma electrónica. Pero habrá muchos casos, seguramente muchos trabajadores que me pregunten, oye, Carlos, no tengo firma electrónica, no hay citas para generar firma electrónica. Es un problema obtener una firma electrónica por ese rubro, ¿no? Yo les diría, no se preocupen. A ver, tenemos dos opciones. Primera opción es que si su saldo a favor es menor a 10,000 pesos, ¿sí? Podrán presentar su declaración y solicitar la devolución automática con la contraseña, ¿sí? Entonces, si tienen contraseña, que es más fácil de obtener, incluso hay facilidad de poder hacerlo a través de una aplicación del SAT que se llama SAT ID. Tenemos la contraseña, hasta 10,000 pesos podemos solicitar la devolución con contraseña. De 10,000 pesos hasta 150,000 pesos, podríamos utilizar la misma contraseña siempre y cuando en el aplicativo del SAT ya exista una cuenta clave interbancaria precargada. Esto significa que ya en esa cuenta clave, anteriormente el SAT nos hizo la devolución, o que al momento de cargar esa cuenta clave lo firmamos con firma electrónica. Porque es bien importante, si ustedes cambian de cuenta clave interbancaria, necesariamente tendrán que hacerlo con firma electrónica. De lo contrario, no podrán firmarlo con contraseña. Pero sí, espero ser claro en ese aspecto. Si tienen contraseña y no ha cambiado su cuenta clave, pueden firmar su devolución automática hasta 150,000 pesos. Ese es uno de los beneficios y bondades de esta regla o de esta opción prevista en la miscelánea. Lo comentaba, en caso de registrar una cuenta clave distinta, pues sí tendrán que hacer su envío con firma electrónica o firma portable. Ya lo dije anteriormente, si señalan incorrectamente la cuenta clave, no va a ser procedente la devolución automática. Por eso es bien importante tener a la mano el estado de cuenta y poner la clave interbancaria o verificar que la que esté cargada efectivamente siga siendo la clave interbancaria y no haya habido algún cambio. Siguiente lámina, por favor. Vaya, como todo, pues el SAT también va a cuidar su lanita y nos dice, oye, va a haber casos en los cuales no va a ser procedente la devolución automática. ¿Por qué? Porque tiene sus peculiaridades, ¿no? Ya estamos involucrando algunas figuras especiales como tener ingresos por copropiedad, por sociedad conyugal o por sucesión. Entonces, cuando en el ejercicio 2024 hayan tenido este tipo de ingresos, no va a ser procedente la devolución automática. El otro rubro ya lo había señalado, es decir, si tu devolución es superior a 150,000 pesos, tampoco va a ser procedente vía automática. Oye, Carlos, ¿esto significa que ya no me van a devolver? No, lo que significa es que tendremos que hacer un procedimiento manual de llenar un formato especial de devolución, un formato electrónico de devolución, identificado como FED, y cumpliendo los requisitos previstos, presentar la solicitud de devolución en un track individual, en un track manual, ¿sí? Insisto, esta devolución en caso de ser procedente tendrá que venir con su actualización y en caso de excederse los 40 días, con intereses a su favor. ¿Pueden solicitar devolución de ejercicios distintos a 2024? Sí, pero si lo hacen, ya no procederían en la devolución automática. La devolución automática solamente va a aplicar ahorita para el ejercicio 2024. Oye, Carlos, es que fíjate que no presenté mi declaración o no apliqué mi deducción de interés real hipotecario. No tenía las constancias, no sabía, tenía desconocimiento y estoy pagando una casa. Estoy pagando una hipoteca y ¿qué hago? Ah, no te preocupes, puedes presentar tus declaraciones anuales de ejercicios anteriores aplicando esta deducción y haciendo una solicitud manual de ese saldo a favor que seguramente te arrojaría. Presenten la declaración con contraseña. Ya lo comenté anteriormente, sí es una facilidad, pero también tiene ciertas limitantes.
Si presentan la declaración con contraseña, se va a tener por presentar la declaración, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no nos podría requerir la autoridad ni ponernos una multa. ¿Por qué? Porque sí hice la presentación de la declaración. Pero la devolución automática no procedería si tuviera que firmarse con firma electrónica, ¿sí? Entonces, sí es una facilidad, inclusive podría tenerse por presentar la declaración, pero no ser procedente de la devolución automática si hice un cambio de cuenta clave, por ejemplo, y no la firmé con firma electrónica y la envié con contraseña, no va a proceder la devolución automática. Otro caso para no tener esta facilidad, pues ya lo comentaba un poco en el tema manual. Si ustedes ya presentaron la solicitud de devolución vía FED, tampoco va a ser procedente la facilidad de tener una devolución automática. Siguiente lámina, por favor. Ok. Este rubro es bien importante. Bueno, en estos rubros quién no puede tener el beneficio de la devolución automática. Y ya muchos de ustedes lo van a entender o a desprender, mejor dicho, es la palabra, una disculpa, desprender por los requisitos y los consejos que ya les he venido comentando. Primero, dice, presenten la declaración anual normal o complementaria de 2024, no habiendo elegido la opción de devolución. Si ustedes en la declaración no eligen el campo de devolución automática, no va a ser procedente o no van a obtener ese beneficio. Entonces, es bien importante seleccionar la opción de devolución automática. Si presentan la declaración de 2024 posterior al 31 de julio de 2025, también no va a ser procedente. Por eso es bien importante esta fecha. Para evitarnos el trámite manual, pues sí es muy recomendable que lo hagan a más tardar el 31 de julio de este año. Se trata de contribuyentes publicados en los listados negros del SAT, es decir, hay que cuidar nuestra salud fiscal, ver con quién nos estamos relacionando, qué tipo de comprobantes vamos a deducir y quién los emitió. ¿Por qué? Porque si es un CFDI emitido por un EFO, un emisor de facturas apócrifas, ¿no? Que así lo identifica el SAT, va a negarse la devolución. Sea un comprobante, es decir, apliqué 10 de las deducciones que tengo, pero uno es expedido por un contribuyente que estuvo publicado en este listado de los EFOS, no va a ser procedente en mi devolución automática. Entonces, ahí la invitación que hacemos es cuiden su salud fiscal y verificar, ¿no? Con quién estamos relacionándonos para aplicar este tipo de deducciones. También por otra parte, el SAT es muy, por decirlo de esta manera, muy quisquilloso, ¿no? Si están publicados en listados negros, no localizados, con créditos fiscales, que se hubieran cancelado su certificado sello digital, normalmente un trabajador, y la plática va para este gran sector de asalariados, pues no van a tener un certificado sello digital, pero aquellos regímenes en donde sí requieran o sí tengan un certificado sello digital para facturar, como puede ser actividad empresarial, arrendamiento, plataformas, y el SAT les canceló en 2024 este certificado y no desahogaron o no solventaron o desvirtuaron estas causas de cancelación del certificado, no va a ser procedente la devolución automática. Y finalmente, si mal no recuerdo, pues vamos a estas causas de rechazo, donde el SAT nos va a estar pues ya aplicando todo esto que anteriormente comentamos y nos va a decir, oye, no procede. Oye, ¿qué hago? ¿La puedo volver a presentar? Pues si es susceptible de corregirse y estamos en plazo de hacerlo, puede subsanarse, presentar una declaración complementaria y volver a pedir la opción. Hay algunas que no, que necesariamente tendremos que irnos a una solicitud manual, a un formato electrónico de devolución. Entonces, oye, no seleccioné correctamente la opción de devolución automática, rechazo, ¿no? No me estás informando a mi SAT que necesitas la devolución automática. Ahí está tu saldo, pero no me lo estás pidiendo en devolución. Si no señalaron su cuenta clave y el nombre del banco también, ¡pum!, rechazo, ¿no? Son cosas que se pueden subsanar muy fácil, sí, pero para no caer en estas situaciones de rechazo, de verdad, son consejos si quieren muy básicos, pero es el gran número de rechazos que la autoridad tiene.
por no señalar la opción, por no poner la clave y señalar el banco. Y firmado electrónicamente, ¿no? Si ponen una cuenta clave, tendrán que firmar sí con su firma electrónica o la e-firma portable. Entonces, ese es otro motivo de rechazo. La mandaste con contraseña, la tengo por presentada, pero no te devuelvo automáticamente. Ni modo, vamos a tener que ir al SAT, pedir una cita para ir a generar una firma electrónica. Si es que no la tienen. Si la tienen y está caduca, también por ahí la miscelánea prevé alguna facilidad para poder renovar esta vigencia de la firma electrónica cuando no haya excedido de un año de caduca, ¿no? La firma a través de la aplicación SAT ID. Hay varias facilidades que el SAT tiene para efecto de la contraseña y la firma. Habrá que ver el caso particular, pero pues bueno, si no tienen la firma, mejor esperen tantito, renueven su firma o generen su firma para que no sea motivo de rechazo. Tienen hasta el 31 de julio, recuerden. El estar como no localizado también es una causal de rechazo muy utilizada por la autoridad porque es muy sencilla, ¿no? Y en muchos casos los asalariados se encuentran en una situación complicada. ¿Por qué? Porque resulta que los inscribió al RFC un patrón, tenían el domicilio fiscal de ese patrón, cambiaron de patrones, no han actualizado su domicilio en el RFC y podría por ahí estar un efecto no localizado. No es obligación para muchos tener el buzón activo, ya nos comentaba la licenciada Dolores, el buzón. Entonces ahí, aun cuando en la regla se establece que no es motivo o no podría ser motivo de rechazo para un asalariado, sí hay casos en los cuales está en stand-by y esas devoluciones automáticas no están procediendo. Entonces, mejor evitemos los problemas y busquemos la manera de sí presentar el aviso de domicilio y tener actualizado ese domicilio fiscal. Ese dato lo pueden verificar en su constancia de situación fiscal, ¿no? Evitemos tener errores en la declaración o asentar datos incorrectos o incompletos. Y presentar la declaración fuera de plazo, como ya lo he comentado, es motivo de rechazo. Y finalmente, ahora sí, para concluir esta charla, pues tengan mucho cuidado en estar presentando comprobantes inválidos o que hayan sido expedidos por un EFO. Estos, sin duda, nos marcaría como un contribuyente malo, por decirlo de esta forma, y nos negaría la devolución automática, pero además alertaríamos y prenderíamos tal vez focos rojos en la autoridad, ¿no? Entonces ahí la sugerencia es verificar estos comprobantes y los emisores que no estén en el listado negro del SAT. Son listas que están públicas y que las pueden verificar incluso en el propio portal del SAT. Si existe diferencia entre los ingresos declarados y los registrados por el SAT, también va a ser un motivo de rechazo. Muchas veces el SAT no se toma la molestia de señalarnos cuál es el motivo, cuál es el monto o cuál es esta diferencia que está identificando y nos niega, ¿no? Entonces nos niega, pero como con una venda en los ojos. No sabemos, todo está bien, ya verifiqué todo, pero no procedió la devolución automática. Ojo, tienes diferencia entre ingresos declarados y registrados. Pues hay que hacer una labor un poquito más de arrastrar el lápiz para poder corregir y subsanar esa situación. Con esto daría por concluido esta parte. Les recomendaría, pues, den seguimiento. Si ya presentaron su devolución automática, den seguimiento a través de la aplicación del SAT a su devolución, al estatus de la misma. Y en caso de una negativa o de una devolución parcial, no tengan miedo. Tienen opción de solicitarlo o incluso poder tramitar o presentar los medios de defensa correspondientes. ¿Por qué? Porque, insisto, es un derecho que ustedes tienen como contribuyentes, es un dinero que les corresponde y pues a nadie le cae mal una lanita, ¿no? Una lanita adicional y si el SAT nos tiene que devolver, que nos devuelva. Nosotros en Digital Signature con mucho gusto podríamos asesorarlos a más detalle dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentren y la situación particular. Con esto no me queda más que en lo personal agradecerle su tiempo, su atención y pues parece que concluimos, Bernardo, la sesión de hoy. No sé si existan preguntas, tú dinos. Muchísimas gracias, Carlos, y también a todos nuestros
participantes. Sí, tenemos algunas preguntas que han ido cayendo en el chat. Gracias también por la confianza y por permitirnos establecer un diálogo con los participantes, a quienes nos han compartido sus dudas. Hay algunas inquietudes. Yo quisiera invitar a los especialistas que han hecho su exposición a que abran su cámara para empezar a abordar estas cuestiones que estamos seleccionando, algunas posiblemente las más pertinentes. La primera que nos hacen es cómo puedo verificar con alguna facilidad si soy asalariado, que estoy obligado a presentar mi declaración anual. Me parece que esto es parte de lo que expusieron Dolores y también Erika. No sé si nos pudieran comentar algo al respecto. Claro que sí, Ver, con mucho gusto. Bueno, si eres asalariado y tienes alguna duda si estás o no estás obligado a presentar declaración anual, pues te reiteramos que si estás obligado es solamente que tus ingresos hayan excedido de los 400,000 pesos. ¿Cómo sabes si excediste o no excediste? Es muy fácil. Entra al visor de nómina, que también aquí la contadora Dora nos explicaba el detalle del visor de nómina. Entra el visor de nómina, está en el aplicativo de la página del SAT, ahí donde entras donde están las declaraciones anuales. Ahí en la parte inferior está la liga para entrar al visor de nómina. Ahí puedes checar todos los comprobantes de nómina que te emitió tu patrón. Inclusive puedes checar la sumatoria. Si la suma te da 400,000 pesos, pues ya estás obligado a presentar tu declaración anual. Ahora bien, si solamente tuviste un patrón, tienes 400,000, haz el cálculo de la declaración. Si tienes impuesto a cargo, tendrás que presentarla. Y si no, no tendrás por qué hacerlo. Esto es como que la respuesta a la pregunta, Bernardo. De acuerdo, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen es respecto a las deducciones personales. Concretamente, parece que llamó la atención esta precisión que nos compartía Dora respecto al límite en las deducciones, el porcentaje o el monto. Y nos piden si pudiera repetir o abundar un poquito en este límite de las deducciones personales, cómo opera concretamente. Gracias, Bernardo. El límite de las deducciones, esto quiere decir que tú puedes recabar, digamos, la persona física puede realizar las erogaciones por cualquiera de los conceptos que citamos. Sin embargo, la suma total, si cumplió con cada uno de los requisitos respecto de cada uno de estos gastos, no significa que el total pueda ser deducible como deducción personal. Esto quiere decir que hay cierta limitante, como ya mencionábamos. Es decir, tú puedes tener erogaciones por X monto, pero te da un límite, te dice el 15% del total de tus ingresos, es decir, al monto total de los ingresos que obtuviste en el ejercicio, le vas a aplicar el 15%. Y ese resultado te va a dar un monto, que es tu parámetro, digámoslo, o bien las cinco UMAS, que equivalen a 198,000 pesos. El que resulte menor de estos dos montos, es decir, tú calculas el 15% del total del ingreso y lo comparas contra los 198,000 pesos, que son las 5 UMAS. Si es menor el 15%, tu tope de deducción personal está ahí, en ese 15%. O si es menor las 5 unidades de medida, tu tope serían los 198,031,80. Y esto es una pregunta interesante, porque muchas veces creemos que el facturar y facturar erogaciones nos va a llevar a obtener un saldo a favor. Y la realidad no es así. Al contrario, podemos caer en situaciones adversas como esta discrepancia de datos o esta falta de consistencia de datos. Recuerden que la autoridad hoy día pues tiene la facultad de fiscalizar a tanto personas físicas como personas morales, y ahí pueden hacer esta discrepancia para alertar otro tipo de acciones por parte de la autoridad. Entonces, sí tengan cuidado en esta parte, en la mala costumbre de facturar.
De acuerdo, muchísimas gracias, Dora. Otra pregunta que estamos recibiendo es concretamente sobre el tema de ingresos por salarios y algunos actividad adicional, por ejemplo, ventas por internet. Me parece que va dirigida a Dolores. Nos preguntan si soy asalariado y aparte tengo ventas por internet en plataforma, ¿estoy obligado a hacer mi declaración bimestral? Sí, Ver, muchísimas gracias. Mira, salarios, el régimen como tal, no tienes más que la única obligación al término del año de presentar tu declaración anual si excediste el límite de los ingresos, que son los 400,000. Plataformas es un régimen distinto. Plataformas tienen sus propias características y sus propias obligaciones. Recordemos que plataformas, si estás en plataformas, son pagos definitivos. La retención te la hace la plataforma y no estás obligada a presentar ni pagos provisionales ni declaración anual. Sin embargo, puedes optar por hacer pagos provisionales y obviamente presentar la declaración anual en ciertos supuestos. Este, si tú optas por pagos provisionales en el régimen de plataformas, entonces estarías obligado a hacerlo en ciertos requisitos y también a presentar la declaración anual. De no ser el caso, pues no tendrías por qué estarlo. Ahora recuerda que si estás arriba de los 300,000 pesos, ya no estás en la posibilidad de hacer pagos provisionales ni tampoco de hacer declaración anual. Ok, muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro. Am, hay otra pregunta que tiene que ver con la corrección de la situación fiscal ante la posibilidad de obtener una devolución. Me parece que es la parte que exponía Carlos. Ah, Preguntan cómo funciona esta solicitud de devoluciones o si es posible hacerlo para ejercicios anteriores y hasta cuándo se podría hacer. Ya, gracias, Bernardo. Sí, mira, eh, podríamos regularizar la situación fiscal hasta 5 años atrás, ¿no? Eh, para tener derecho a la devolución en su caso, si es que las deducciones personales no se realizaron, eh, poder aplicarla y si nos arroja un saldo a favor, poder pedirlo en devolución de manera manual, no en la devolución automática. Es muy común, hay personas que no saben que ciertos rubros eran deducibles. Por ejemplo, muy común y que es un importe considerable es el interés real por crédito hipotecario. Es deducible. Y no sé, nunca lo he aplicado porque tenía miedo, ¿no? Y uno de los consejos que les hemos dicho es no tengas miedo. Oh, tenía miedo a hacer mi declaración, nunca lo he hecho, no sé ni cómo. Y sí tengo aquí la constancia que me da Fobiste o me da Infonavit o me da el banco de interés real hipotecario, el cual es deducible, con los topes que ya comentó Dora, pero eh, normalmente los primeros años de los créditos hipotecarios se pagan muchísimo interés, ¿no? Entonces el interés real pues va a ser alto. Esto seguramente podría arrojar un saldo a favor. Oye, ¿puedo presentar declaraciones de hasta 5 años atrás? Sí, las puedes presentar y pedir la devolución a través de un formato electrónico de manera retroactiva, ¿no? Por la pregunta que nos hace. De acuerdo, muchísimas gracias, Carlos. Y una penúltima pregunta que nos hacen. Una persona que tiene ingresos entiendo que tiene ingresos por salarios, pregunta si yo tengo ingresos por salarios y guardo mi ingreso en una cuenta, en una chequera que me da inversiones o perdón, algún interés, ¿debo de considerarlo dentro de mi declaración anual o debo de pedir una constancia de retenciones al banco? Me parece que esto tiene que ver con lo que estaba exponiendo Erika. Sí, muchas gracias, Ver. Sí, como les comentaba, el Servicio de Administración Tributaria, cuando estas entidades financieras emiten las constancias,
inmediatamente se precargan en declaración anual. Algo importante que comentarles es lo que les dije. El régimen de intereses, si mis intereses reales exceden de 100,000 pesos, estoy sumamente obligado a presentar mi declaración anual y aparte inscribirme, ¿no? Estas constancias las tienen que emitir tanto las entidades reguladas como las no reguladas, y tenemos que estar verificando que la información que nos hayan emitido en estas constancias estén dentro de esa precarga. A mí se me pasó en mi exposición comentarles que hay muchas entidades no reguladas que ahorita el aplicativo del SAT les está acumulando los intereses reales, eh, se los está acumulando en su declaración, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta eh, el exento que les comenté, tanto para las no reguladas como las reguladas, de los 198,000 pesos. Si yo no rebaso de eso, esos son ingresos exentos para intereses. Luego, entonces, si el SAT me está precargando, tengo que verificar si rebaso de esa cantidad, pues tendría que estar dejando la información, pero si no, tendría que estar eliminando por completo la información que tengo precargada, ¿no? Porque si no, va a existir una inconsistencia. Si yo, por ejemplo, digo, ay, bueno, no tengo los 100,000 pesos, entonces no estoy obligado. Sin embargo, traigo otro régimen que es salarios, ¿no? Si yo elimino la información de intereses porque digo, ay, no, pues a mí no me interesa que el SAT me puede decir que está ahí información, pero yo lo quiero quitar. No, porque les comentaba Dora que también en salarios puede existir la discrepancia fiscal, ¿no? Entonces, ay, perdón, a lo mejor me fui un poquito más, pero sí están obligados a emitir constancias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Erika. Y una pregunta que me parece que es más bien de índole general. Alguien dice, creo que está justamente sintetizando la exposición de todos, porque está haciendo énfasis en que, bueno, dice concretamente, veo que existen muy diversos motivos por los que puedo caer en una inconsistencia o en una incongruencia, o sea, este tipo de discrepancias que estaban mencionando de alguna manera todos, ¿no? En mi información que voy a presentar al SAT, ¿existe alguna forma o mecanismo que me recomienden, que me facilite para verificar todo esto y además que me ayude a tener todo en orden para que no me revise el SAT o no me rechacen devoluciones? Aquí Este, me parece que una posibilidad es hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico tributario. No sé si alguien quiera darnos algún comentario al respecto. Es correcto, Ver. En Digital Signature contamos con un servicio que permite tomar acción ya sea preventiva o correctiva. Y como bien señalaba el licenciado Carlos, este tipo de servicio te permite, en su caso también, recuperar saldos a favor que se hayan identificado, pero con esa seguridad y con esa certeza de que ese saldo a favor eh, está determinado en su forma correcta, insisto, hasta 5 ejercicios inmediatos anteriores. ¿En qué consiste este servicio? Pues precisamente identificar aquellos ingresos que percibe el trabajador, aquellos ingresos adicionales, como bien señalaba la contadora Erika, ingresos por intereses. En su caso, lo que mencionaba la licenciada Dolores, la parte de cumplir con todos los requisitos necesarios para hacer una declaración anual, pero también identificar, si es el caso, aquellos personas físicas que tuvieron algunas inconsistencias, pero vamos a ver cuáles son esas inconsistencias. ¿Están dentro de los ingresos? ¿Están dentro de sus erogaciones que realizaron? ¿Están dentro de su base gravable del impuesto sobre la renta? Probablemente la autoridad, a lo mejor hasta de manera incorrecta, la autoridad le rechazó alguna erogación relacionada con deducciones personales que sí cumplía con requisitos fiscales, ¿no? Y de ahí le están rechazando su saldo a favor. Entonces, como bien señalaban, hay un servicio de diagnóstico tributario que permite ver las diferentes causas o situaciones tanto de riesgo
como aquellas que no son de riesgo, pero que te dan este beneficio de recuperar saldos a favor, y aquellos también que son muy preventivos y que quieren tener una salud fiscal del 2025 hacia adelante, que les permite también realizar el crecimiento como personas físicas, explorar otros caminos como es el emprendimiento, ¿no? Pero a veces necesitamos esta asesoría, este acompañamiento que nos pueda llevar por el camino. Yo le llamo el camino de la salud, del bien de una persona física. Recordemos que las personas físicas responden por la totalidad de su patrimonio. Esa es una situación adversa para la persona física, porque en el caso de que la autoridad fiscal quiere ejercer alguna facultad de comprobación, la persona física está obligada a responder con su patrimonio. Entonces, la persona física a veces le da la menos importancia, pero realmente debería darle esta importancia porque está respondiendo por su patrimonio. Entonces, en Digital Signature contamos con este servicio de diagnóstico tributario, pero también contamos con el servicio de consultoría, de acompañamiento, y como mencionaba el licenciado Carlos, con esta oportunidad de recuperar saldos a favor de periodos anteriores, pero con un acompañamiento que le permita lograr esta tranquilidad y esta salud fiscal que nosotros le denominamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que acérquense a nosotros y de verdad encontrarán una gama de servicios que seguramente los acompañará en cada una de sus necesidades. Pero para poder identificar su necesidad, necesitan acercarse y con mucho gusto un equipo de especialistas los estará atendiendo y dándole la mejor solución con innovación tecnológica. Eso es importante, con una innovación tecnológica y una experiencia en el ámbito legal, fiscal, entre otros ámbitos que también manejamos aquí en Digital Signature. Muchas gracias. Dora, tenemos una pregunta adicional que están planteando ahorita. Regresando a un tema de los límites y la declaración. Preguntan, ¿qué ocurre con las remesas cuando éstas superan los 400,000 pesos en el ejercicio? ¿Debo hacer declaración? Ahí me gustaría preguntarle a Estefanía a qué se refiere con remesas, porque no sé si esté refiriendo a salarios o a dinero que le envían del extranjero. Normalmente es lo que identificamos, ¿no? Dinero que le envía una persona del extranjero, exacto. Eh, bien. En este caso, no es un ingreso por salarios, ¿no? De hecho, esas remesas, pues es dinero que le depositan a ella seguramente en una cuenta, un familiar, ¿no? Recuerden que si en la declaración, tú como asalariada y que además tienes obligaciones de plataforma, hilando la pregunta anterior, pero tienes ingresos por donativos, préstamos o herencias que superen 600,000 pesos, tienes que declararlos. No son ingresos acumulables para ti, porque ese dinero primero no se generó en México. Ese dinero ya pagó impuesto Por en el supuesto. extranjero, ¿no? Pero Mm, puede considerarse un donativo, porque te está dando ese dinero un familiar. Entonces, podría ser declarable para no tener un tema de discrepancia, que el SAT pregunte, oye, ¿y este dinero de dónde salió? Ah, es que es un préstamo o es un donativo, es una herencia, sí, supera los 600. En la declaración anual hay un apartado específico donde se podrá declarar como un dato informativo, mm, no es causante de impuesto, ¿no? Salvo que no se declare, se identifique por la autoridad y diga, oye, aquí existe una discrepancia porque estás teniendo más gastos de tus ingresos. Podría suceder, pero podría ser un ok. dato informativo solamente y no causar impuesto en México. Es correcto, Carlos, yo coincido. Es una fuente de ingresos en el extranjero. Ese dinero pagó sus contribuciones en el extranjero y pues aquí en México solamente es informarlo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Creo que por las preguntas parece haber inquietudes en pues cómo se combinan los diferentes escenarios con como fuentes de ingresos ante el panorama de la declaración y tener pues certeza
en cómo se está declarando esta información para no generar estas inconsistencias. Y reiterar que no solo es importante tener a la mano información como la que se está compartiendo en este evento, sino también información que encontrarán disponible en nuestras redes sociales, en nuestros canales de contacto, en nuestro canal de YouTube. Tenemos una serie de videos, pero también tenemos un podcast que durante el año, desde hace varios años ya, ha estado abordando con profundidad algunos aspectos de la declaración anual, pero también de otros escenarios de cumplimiento. Carta de porte, por ejemplo, deducciones, etcétera. Es un catálogo muy amplio de temas. Pero todo ello gira, sin duda, en ofrecer y poner al alcance de ustedes, por un lado, la información para que tengan certeza en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero también poner a disposición los canales de contacto de Digital Signature para que puedan acercarse. Si tienen más dudas, los escenarios pueden ser complejos, pueden existir más inquietudes, estamos a sus órdenes. Agradezco, como siempre, el acompañamiento y la exposición de nuestros expertos que expusieron sus temas, respondieron preguntas de nuestro socio director Fernando Martínez Cos, que hizo la introducción de esta plática, y a todos nuestros participantes que día a día nos acompañan en estos eventos, nos enriquecen con sus preguntas. No sé si, Fernando, quisieras agregar algo más. Em, Adelante. Gracias, Ver. No, pues por el tipo de dudas que estoy escuchando y toda la presentación que hicimos, creo que sin duda sí hay que ocuparse. Las necesidades recaudatorias de nuestro país han crecido muchísimo y es legítimo el que podamos ocuparnos de asegurar de que esa consistencia patrimonial que debemos de tener sea congruente y evitarnos sustos que nos puedan causar un perjuicio cuando seamos detectados con haya estas inconsistencias patrimoniales. Muchísimas gracias. Pues a nombre de Digital Signature y de todos nuestros expertos que nos acompañan, muchísimas gracias amigos y participantes en este evento. Encantados de estar aquí con ustedes y nos vemos en la próxima y no olviden contactarnos en nuestras redes sociales. Que tengan una excelente jornada y un éxito rotundo en la presentación de sus declaraciones anuales. Gracias, buenas tardes.